Buenas noches, como es habitual, voy a usar este espacio para hablar de Dios. Entonces, el tema de hoy es la relación del espíritu y la relación del espíritu con Dios y su naturaleza. Entonces, podemos ver que la creación en el Génesis fue algo especial que Dios tuvo, pues él en Génesis 1:26 nos da a conocer que el hombre se iba a enseñorear, el hombre iba a ser una persona muy importante en la tierra. Entonces dijo, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como podemos ver, y ya muchos de nosotros conocemos la historia de la creación, la historia bíblica, eh, Dios crea todo por medio de su palabra, y cuando va a crear al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto tiene que ver mucho con la relación en que nosotros como seres humanos tengamos un alma, un espíritu y un cuerpo, tanto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, somos semejantes a Él, no solo porque tendemos a construir, a crear cosas, a crear obras de arte. Dios también, su naturaleza es ser creador, y nosotros también vivimos de muchas de nuestras creaciones, ¿no? El ser humano vive mucho de su cultura. Entonces, somos artistas, somos también artistas, tanto que somos hijos de Dios, y podemos ver que tenemos semejanza en Dios, porque Él siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos crea a nosotros siendo alma y espíritu y cuerpo. En el alma, la palabra alma deriva del hebreo nepes y el griego pushe, donde tenemos la palabra psique, que es mente. Podemos determinar que en el alma están conscientes todas las emociones del ser humano, emociones, emociones altamente construidas y complejas, no como las emociones de los animales. Nosotros tenemos conciencia y eso nos separa de los animales. Nuestra conciencia y juicio y razón nos señala muchas veces qué está mal y qué está bien. Los animalitos no, los animalitos prácticamente actúan por instintos, por, eh, por estímulos, y dan respuestas, mientras que nosotros los seres humanos somos más complejos. Nosotros tenemos nuestra parte cognitiva y está derivada de muchas experiencias previas y llena de juicios y de razones que construyen nuestra moral y ética. Bueno, la ética y la moral. Entonces, cuando el ser humano tiene alma y espíritu, y eso se ve reflejado en la lectura de la Biblia, podemos ver en Génesis 35, en Génesis 35 que estas hacen parte del cuerpo, y cuando salen del cuerpo pues realmente morimos, nuestro paso por la tierra ha terminado. Dice el profeta Tibio Joshua que morir es simplemente una coma en la historia que Dios tiene preparada para nosotros. Morir es una coma en la historia, morir es una coma que Dios ha puesto en nosotros. Morir no es un punto final, morir es una coma. Por lo tanto, nuestra historia se sigue escribiendo cuando morimos. Debemos tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestra historia sea una de las mejores historias escritas. Y qué mejor ser escrita por las manos de Dios. Y que cuando Dios coloque esa coma, nuestra historia se siga escribiendo al lado de Él. Entonces, la palabra alma deriva del hebreo nepes y del griego pushe, donde tenemos la palabra psique, que es mente, donde encontramos las emociones. Y encontramos acá en Génesis 35:18, dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, en paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Tenemos en el 29, y exhaló Isaac
el espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Como podemos ver, el alma y el espíritu cuando salen del cuerpo es el fin de nuestros días en la tierra. Y por lo tanto la historia se ha terminado y es una historia que termina corporalmente, pero es una historia que continúa en nuestra alma. Y nuestra alma es la que es llevada a juicio y el espíritu regresa a Dios. El espíritu le da vida al ser humano. En Génesis 2:7 dice que Dios dio aliento de vida al hombre cuando sopló en su nariz. Y hay algo curioso en la ciencia, y es que últimamente se ha encontrado que el ser humano contiene las mismas bases de la tabla periódica, que contiene las mismas bases, componentes químicos que contiene el barro, por lo cual la creación bíblica se sustenta otra vez con la ciencia. La Biblia no contradice la ciencia, ni la ciencia contradice la Biblia. Hay cosas que no son científicas, cosas que se han quedado en teorías, y por lo tanto, como diría Hipócrates, no hay ciencia si no se comprueba y se hacen experimentos, y experimentos controlados. Por lo tanto, la ciencia tiene que ser observada, tiene que ser observacional y controlada. Eh, Esto de que el ser humano proviene del barro se sustenta porque el cuerpo contiene bases químicas como el potasio, el yodo, etcétera, que se encuentran también en el barro, en la tierra. Esto no lo contradice la ciencia. Entonces, aliento de vida. Eh, Vamos a Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá lo que nos quiere decir es que, de nuevo, atendemos al tema de que el cuerpo sin espíritu está muerto. Muchas veces nosotros vivimos en una vida que sí tenemos alma y espíritu, pero nuestro espíritu no está conectado con Dios. Por lo tanto, podemos vivir eh, una vida muerta en ocasiones, una vida muerta sin tener la luz de Dios. Dios mora en los corazones, y si nosotros lo dejamos entrar, Él comenzará a morar y a obrar en nuestro corazón. Entonces es importante entender esto. Acá volvemos al tema de que el espíritu tiene relación con el cuerpo y con la muerte. Bueno, pero pues todos hemos pecado, como lo dice la Biblia, pero pecamos y nos separamos de Dios, limitándonos al alma a llevar nuestras vidas por las emociones y por nuestros cinco sentidos, pero Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eso está en Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y nosotros somos conscientes de ello. Dice Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto sucede a menudo, y es que el hombre no alcanza a comprender la obra que ha hecho Dios, y la obra que ha hecho Dios es para él mismo, para el hombre. Como lo vimos en Génesis 1:26, Dios creó todo para que nosotros reináramos sobre todo, para que nosotros tuviéramos potestad sobre las cosas que Él ha creado. Y muchos de nosotros morimos en ocasiones sin alcanzar a entender la obra de Dios. Y bueno, también no comprendemos que nosotros somos la obra de las manos de Dios. Dice el salmista, Dios le dice a Dios que no descuide la obra de sus manos, que somos nosotros. Entonces, podemos encontrar que esta relación de que el alma y el espíritu, cuando son expulsadas del cuerpo, y el espíritu y el cuerpo fallece, tiene sentido porque con Eclesiastés 3:11 pues Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces él ha puesto lo que es la eternidad en nuestro sentir.
Y el ser humano, por más que se afane, por más que intente crear eh, ideas, su historia va a ser solamente un paso por la tierra. Solamente va a ser, no somos eternos, pero Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones en tanto que tenemos alma y espíritu. ¿Y a qué va todo esto? Que nosotros tenemos que hallar y buscar de algo que nos conecte a esa eternidad. Entonces sería necesario encontrar la solución a que, como el hombre ha pecado desde el inicio y hay cosas que se transmiten por el ADN, y cosas como lo son el pecado. La Biblia habla de que en la sangre está el alma, en la sangre está la vida del ser humano. Entonces, el hombre ha pecado, pecó desde un inicio, y esto ha venido de generación en generación, así como está demostrado científicamente de que hay muchas patologías que se heredan por la genética, y aún así también conductas y vicios como el fumar o ser alcohólico. Si mi padre ha sido alcohólico, yo soy más predispuesto a ser alcohólico, y eso es algo que se estudia aún en la ciencia. Entonces encontramos que Jesús siendo el mismo Dios se despoja de su reinado. La Biblia dice que las calles del cielo están pavimentadas en oro, y Jesús no solamente parte la historia en dos, y la Biblia no es el único libro que habla de Jesús. Hay historiadores como Flavio Josefo, que era contemporáneo a Jesús y hablaba de Juan el Bautista y de Jesús. Entonces Jesús es una realidad, y Él viene a vivir, eh, y viene a la tierra y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 está eso. Entonces Él dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, siendo Él el único puente que nos conecta con el Creador, con Dios, siendo Él mismo Dios y siendo la puerta por la cual debemos entrar. Entonces el apóstol Pablo dijo que no era por las obras. En Romanos 3:20 al 24 podemos encontrar que hay muchas personas que intentan ser buenas por sí solas y creen que se van a ganar una buena vida después de esta vida, por hacer obras, por donar, por hacer penitencias, tengo un amigo que él me contó una vez que él cargaba un santo en Semana Santa por penitencia. Como podemos ver y como lo voy a leer en la palabra, la Biblia, dice Romanos 3:20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos está queriendo decir que solamente a través de Jesús podemos tener la redención, el rescate. El plan de redención es el rescate de nuestra alma. La eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones es esa eternidad de la cual nos debemos preocupar. Todos trabajamos y nos preocupamos por el afán del mañana, pero Dios ha tenido tanto la necesidad de preocuparse por lo que es eterno, que Él mismo se bajó y se hizo hombre. Entonces, si la palabra de Dios tiene tanto poder, que Él al mismo decir hágase la luz, se hizo la luz, y la palabra siendo el verbo de Dios se hizo carne y habitó en nosotros, ¿cuánto más poder no tendrá? Entonces Jesús siendo la palabra, Jesús siendo el verbo de Dios, dice en primera de Juan que el verbo habitó entre nosotros. Entonces Él es como lo dice la Biblia, Él es la única puerta, la única entrada ante Dios. No hay otro nombre no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos, solamente en Cristo Jesús. La crucifixión, único medio que dispuso Dios para perdonarnos y darnos vida eterna. Esto está en Hebreos 10. Hebreos 10.
del 10 al 14. Vamos a leer y vamos a sacar algunas conclusiones de acá. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Entonces, bueno, nos dice primero que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y eso se ocurría en el Antiguo Testamento, el anterior pacto. Entonces era común de que los sacerdotes trataran de cubrir su pecado con sacrificios, pero solamente Cristo, ofreciendo una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, que fue la cruz, dice César Castellanos, un predicador, que es un presente continuo, algo que sigue aún vigente, se ha sentado a la diestra de Dios. Y eso es algo para pensar. En Génesis nos cuenta la historia de Caín y Abel, y nos cuenta que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Esa es la historia. Entonces Caín mata a Abel y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿quién soy yo? Guarda de mi hermano. Y le dice Dios: ¿no ves que la sangre de tu hermano clama desde la tierra? Entonces ¿cuánto más clamará la sangre de Jesús por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra redención, por nuestra vida? Entonces es una relación más que una religión. Dios nos llama a tener una relación con Él, porque las religiones son dogmáticas, tienden a seguir patrones de comportamiento que son dados por los mismos hombres, no por Dios. Dice Armando Alducín que la primera religión fue hecha por Caín, al momento en que Caín decide ofrendarle a Dios de la manera en que él cree conveniente, y no como era la tradición dicha por Dios. Abel lo hace de una manera en cual es sacrificando un animal, y Dios ve mejor la ofrenda de Abel porque es de acuerdo a lo que dice Dios. Y esta era la pelea de Jesús con los fariseos, los religiosos de la época, ¿no? Que tendían a seguir doctrinas y normas de hombres y no a seguir los mandatos de Dios. Entonces es la necesidad de encontrarnos con la palabra de Dios y que Él nos revele cuál es su verdad. Como podemos ver, las obras no hablan por nada para nuestra salvación. Solamente el sacrificio de Jesús habla de que podamos ser salvos. Exactamente, tiene que haber un auténtico y genuino arrepentimiento en nuestro corazón para que pueda morar Dios en nosotros. Dios es, como lo acabamos de leer al principio, Dios busca gente que lo adore en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24. Dios busca gente que lo adore en verdad,